Él se levanta de la mesa, él sabía exactamente lo que iba a hacer, todos estaban allí sentados y entonces él de repente empezó e interrumpió la cena, se levantó y tomó la tarea que realmente algún otro tenía que haber hecho. Él, de hecho, en el Evangelio de Lucas y de Mateo, podemos leer que justo antes de que esto pasara, tuvieron una discusión acerca de quién va a ser el más grande en el reino, quién es el más grande de ellos. Entonces, quizá, mientras ellos, y dentro de ese salón había un montón de debate respecto a quién va a ser el más importante dentro de la corte del Mesías. Y el Señor escuchaba todas estas palabras. Y el Señor entonces dijo, ahora yo haré lo que ninguno de ustedes ha hecho. A pesar de que yo soy el Todopoderoso, yo lo haré. Y así demostró su humillación al mismo tiempo. Y se levantó, versículo 4 de la cena, y quitándose su ropa, sus mantos. Y entonces, desde luego, él se quedó con su ropa, digamos, con su vestimenta de interior, pero se quitó la parte de afuera. Y dice, y tomó una toalla. Desde luego él tomó un trapo para aclarar los pies después de jugarlos, ¿no? Es lo que nos está aquí explicando. Dice que entonces que él hizo esto de manera solemne y con despacio. Se tomó su tiempo para hacerlo porque fue algo muy, muy como ejemplo, como una explicación. Y Juan nos explica de manera muy obvia todo esto paso a paso, que fue algo, nos da a entender que fue algo lento. Y dice que entonces tomó agua en un lebrillo, es algo muy deliberado en la descripción, y empezó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con la que él se había que él había tomado. Entonces vino Simón Pedro. Y este es el tercer encabezado. Aquí vemos entonces al apóstol Pedro. Y es desde luego muy común en estos días que nos digan y hay muchos que comentan que Simón Pedro fue al primero que se le fue a lavar los pies. Y es muy interesante, y he notado esto muchos años atrás, que cuando comparo esto con algunos comentarios, con unos comentaristas nos damos cuenta que es difícil de explicar. Que Juan Calvino, por ejemplo, dice que es muy obvio que el apóstol Pedro iba a ser el primero en ser lavado. Ahora, años atrás algunos comentaristas se acercaban a este pasaje de manera muy diferente y decían que el versículo 5 es un versículo general a manera de sumario. Y cuando muchos vienen al versículo 6 entonces ven algo muy particular y es que vino a Simón Pedro. Entonces muchos decían, es que él fue el primero. Ahora, esto no importa demasiado, excepto pues porque parece lógico que la protesta viene de parte de la primera persona, ¿no? Entonces es posible que sea esa. Y dice entonces así, entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dice, con incredulidad y asombrado le dijo, oh Señor. Y desde luego aquí está el énfasis, ¿tú me vas a lavar mis pies? Pedro está asombrado que aquel que había dicho, yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo que descendió del cielo, ¿va a lavar mis pies? No, 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 esto está en el orden equivocado, Señor. Tú no esto no es algo de nobleza, esto es... No, Señor. Y esto lo dijo porque no había entendido el simbolismo de esto. Señor, tú vas a lavar mis pies. El Altísimo no puede lavar los pies de alguien tan bajo. Pero también hay otro pensamiento en la mente de Pedro. Mira, Señor, si alguien va a lavar pies, eso es algo que podría hacer yo. Pero desde luego, el Señor pudo haberle dicho no, porque esto es un símbolo y tú no puedes hacerlo. Tú no puedes ir al Calvario y morir por pecadores. Tú no estás cualificado. Esto no es algo que tú puedas hacer. Señor, tú lavas mis pies.
Y él recibió la respuesta del Señor Jesucristo, versículo 7. Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, el símbolo, mas lo entenderás después. Después del Calvario, el Señor iba a aclarar todo esto. Pero Pedro entonces le dice, versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Bien. En un sentido es algo noble. Él no entendía que era un símbolo. Y lo que le dice es, tú no puedes lavar mis pies. Pero desde luego él no había comprendido que nunca debes decir no al Señor. La obediencia es mejor que el servicio. El servicio es maravilloso, servir al Señor. Pero la obediencia es más importante. Pedro aquí tuvo un pequeño malentendido respecto a la obediencia. Yo soy tu sirviente, Señor, es lo que él quiso decir. Tú no puedes lavar mis pies. La obediencia es más importante. Y desde luego esto es una pista para toda la vida cristiana, una clave, algo importante para toda la vida cristiana, que la obediencia es más importante que el servicio. Algunas personas toman las cosas en el orden equivocado. ¿Por qué tú dices que no podemos tener bandas en nuestra adoración? ¿Por qué no podemos tomar prestado de los ritmos del mundo para servir al Señor? ¿Que el mundo sirva al Señor? No, porque la obediencia debe legislar, debe regular el servicio. Y es lo que Pedro le dijo aquí al Señor. Y lo que el Señor le dice a Pedro es, tú debes obedecer aunque no lo entiendas completamente aún. Vemos, por ejemplo, una de las leyes del Señor es guardar el día del Señor. Y podríamos decir, pero es que no lo entiendo. No importa que lo entiendas o no, tú debes entenderlo. Tú debes obedecerlo porque el Señor lo ha mandado. Y tú eres hijo de Dios. Tal vez después de unas semanas, de meses o de años, tú lo entiendas. La importancia del día del Señor, el día del Señor. Pero la obediencia no depende de que lo entiendas o no, sino que se debe hacer. No lo olvides nunca. Pedro estaba equivocado cuando le dijo, tú nunca lavarás mis pies. Y el Señor le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto es un símbolo, Pedro. Esto es un símbolo, Pedro. Este es el símbolo de la limpieza, es el tercer encabezado, el símbolo de la limpieza. Una limpieza que iba a ser hecha de manera literal en el Calvario, y por eso el Señor le dijo, entonces si no eres limpio por mí, no podrás ser mi discípulo. Y esto es algo brillante. Mira, ahora vemos que hay un predicador natural en Pedro. En pocos días después, iba a ser el primer predicador de la iglesia cristiana. Iba a ser un predicador brillante, por supuesto, estaba bajo inspiración del Espíritu Santo, pero en este brillante sermón de Pentecostés, vemos que en algún grado ya hay un predicador natural dentro de él, sino que Pedro dice en versículo 9, no solo le dice que le lave los pies, sino mis pies, mis manos y mi cabeza. Desde luego esto no, aquí vemos incluso ápices de un sermón, que el Señor me está diciendo, no solo lavas mis pies, es decir, mi caminar, no solo, desde luego los pies estaban llenos de barro y de suciedad. Entonces Pedro vio como la ilustración y dijo, Señor, tú vas a lavar mis pies como símbolo de que limpias mi caminar. Entonces por eso Pedro le dice, no solo mis pies, sino mis manos, sino también mis manos y mi cabeza, es decir, mis obras, mi cabeza, mi manera de pensar. Pedro es como que le salió ese predicador y dijo, no solo limpias mi caminar, sino también mis manos, o sea, mis hechos, y también mi cabeza, o sea, mis pensamientos. Pero entonces Pedro ahí rápidamente hizo 3 puntos para un mensaje. Yo necesito mis pies, mis manos y mi cabeza. 3 puntos de un mensaje. Pero Jesús le dice, no. Eso está bien para tus propios fines, pero no. El Señor lo que le dice a él es, espero que tú un día lo entiendas y que tú lo puedas entender hoy, el que está lavado no necesita sino que se le laven los pies.
mas todo él está limpio. Ahora, la ilustración que el Señor tiene en mente es la salvación y la santificación. En el símbolo de la limpieza, en el símbolo del lavado que simbolizaba el Calvario, limpieza del pecado, justificación delante de Dios, aceptación. Ahora estás convertido, ahora estás justificado, tus pecados han sido perdonados, pero tus pies diariamente están en contacto con el mundo, en el suelo de la mundanalidad, y tú necesitas ser santificado y ser perdonado diariamente. Pero la distinción aquí es la diferencia entre la salvación y la santificación. El que está lavado no necesita sino que se le laven los pies. Pero Pedro ya había hecho en el versículo 9 3 puntos para un sermón en otra ocasión. Sin embargo, aquí vemos el objetivo del Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que esto simboliza la limpieza espiritual? Porque aquí lo vemos en el versículo 10, donde dice, no todos, aunque no todos están limpios, porque Judas no estaba limpio, porque él sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces ven que hay un significado espiritual. ¿Por qué? Porque había uno que no había sido perdonado, había uno que no había sido limpio. Los discípulos ya eran hombres salvos, aunque aún no había un completo entendimiento de cómo sería hecho lo del Calvario, pero ya dependían del Señor. Ahora en el versículo 12, y me voy acercando a mi conclusión, vemos el símbolo número 4, el símbolo de humillación, de humildad. El primer símbolo es símbolo de amor, el segundo símbolo es el símbolo de su humillación, el tercero es el símbolo de limpieza de sus discípulos, y el cuarta lección es el símbolo de la humillación de ellos, de los discípulos. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volvióse a sentar a la mesa y díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Los llamó a pensar. Vosotros me llamáis maestro y señor, es decir, profesor y jefe. Y decís bien, él dijo bien, porque lo soy. Pues si yo, versículo 14, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ustedes deben representar esto que yo he hecho y deben amarse unos a otros y cuidar los unos de los otros. Algunos cristianos en el mundo, en alguna u otra tradición, han incluido lavar los pies en la cena del Señor. Es algo muy raro, pero se hace. Y esto ha venido a ser una ordenanza en algunas denominaciones, pero aquí no vemos ningún signo de que esto tenga que ser una ordenanza a nivel del bautizo de la cena, porque nuestro Señor Jesucristo no los llama a que lo hagan de manera literal, sino que era un símbolo en la que el Señor les estaba diciendo, yo me humillé, ahora ustedes humíllense y sirvan los unos a los otros. Versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Apóstol significa enviado. Aquí vemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Con este texto podemos ver que el Señor se sacrificó a sí mismo, se negó a sí mismo, tenía una amabilidad profunda, y vemos cómo el Señor asume este sacrificio tan grande por todos los hombres y mujeres que habrían de ser salvos. Y bueno, aquí vemos este ejemplo, como de manera metafórica Él nos llama a lavar los pies de otros. Algunas veces yo recuerdo haber escuchado a algún predicador y alguien entonces me dijo, tú deberías escuchar a este predicador y luego me dices qué piensas. Y yo lo escuché y el 50% de sus predicaciones eran anécdotas. Y las anécdotas eran bastante egoístas. Y desde luego todo lo que él hablaba era de lo brillante que era esto y lo brillante que era aquello. Y desde luego a veces
Él era el que había tenido las mejores conversaciones con la gente, las mejores experiencias, y toda la atención era directa sobre él. Y es un predicador muy famoso hoy en día, y mucha gente lo escucha y lo sigue. Gente cristiana, escuchen la escritura. Escuchen cómo el Señor nos llama a lavar los pies de los unos de los otros. Y vemos desde luego que el Señor nos llama a servir. El Señor se humilló a sí mismo. Yo ya he mencionado esto antes, pero en estos días vemos como muchos predicadores se hacen es publicidad, se vuelven publicistas. Y esto desde luego es opuesto a las maneras y a la actitud de Cristo. Y desde luego son cosas que no debemos confiar, en las que no debemos creer. Y a veces en algunos canales de televisión, en la televisión por satélite, y vemos que muchos de estos telepredicadores el 90% son egoístas autosuficientes, súper brillantes, súper estrellas. Es lo opuesto a lo que Cristo nos ha enseñado, y tristemente son predicadores, dicen. Y desde luego asusta e intimida escucharles, porque son dominantes e imponentes. Y es como una escuela de pensamientos propios. Y esto es opuesto a lo que el Señor nos enseñó, y debemos ser advertidos de esto. Humillación, humildad. Humildad es tener un punto de vista no elevado de nosotros mismos. Por supuesto, esto está en contra de tu antigua naturaleza, de la naturaleza carnal. Pero si tú tienes una nueva naturaleza, el Señor te capacitará para esto, porque tu antigua naturaleza, tu vieja naturaleza es orgullosa y no quiere humillarse. Y desde luego no quieres escuchar estas cosas. Y Dios odia el orgullo. Y el orgullo no puede amar. Y esto desde luego es una generalización, pero te aseguro que yo creo que el 80% de los problemas entre cristianos y esposos y esposas es por el orgullo de uno o del otro. El orgullo no puede amar. El orgullo solo puede amarse a sí mismo. Y esto es importante para nosotros, que mantengamos la humildad. El orgullo reduce las devociones, quita las devociones. Tú comenzarás a fallar en las devociones por el orgullo. Y si tú comienzas a reducir tus devociones por empezar a ver televisión o por lo que sea, vas a empezar a tener un montón de autoconfianza. Y algo dentro de ti te va a decir, esto no me va a afectar a mí. Yo puedo hacer esto por algunos días. Yo puedo hacer aquello por algunas semanas. Algo dentro de ti comienza a decirte, yo estoy espiritualmente estable y soy fuerte. Eso es orgullo. Y esto yo lo hablo también para mí mismo. Si nosotros pero si nosotros nos mantenemos temerosos de Dios y humildes, esto no nos va a pasar, sino que nosotros nos vamos a examinar. Y entonces nosotros vamos a buscar al Señor, y si en casa busco orar y tener mi tiempo devocional, a menos que yo mantenga mis devociones, yo voy a caer de una u otra manera, porque el orgullo es una trampa mortal. No solo las redes sociales o el internet o la televisión, no es solo eso, es el orgullo que no podemos permitir que se acomode dentro de nosotros. Ahora permíteme terminar con el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, porque el Señor usa al humilde. Dios dará instrumentalidad al humilde. Cristo dará seguridad al humilde, le dará entendimiento al humilde. Le dará un ministerio de intercesión en oración y nos usará. Por eso seremos supremamente bendecidos, supremamente felices. El que sabe estas cosas, y nosotros las sabemos, bienaventurados, felices, supremamente bendecidos seréis si las hiciereis. Es un símbolo.
lavando los pies de los discípulos. El primer símbolo es un símbolo de amor, el segundo un símbolo de la humillación de Cristo y lo que Él haría por nosotros. Tercero, el símbolo de limpieza. Y cuarto, un símbolo o un ejemplo de la humildad y humillación que debemos tener. Eso es lo que nos enseña el lavado de los pies de los discípulos.